El aire estaba cargado de una quietud extraña esa tarde, de esas que te erizan la piel y tiñen el cielo de un verde que no parece de este mundo. Cuando las sirenas comenzaron a aullar en nuestro pueblo de Valle del Sol, apenas tuve minutos para correr al sótano. Aferré una linterna en una mano y mi celular en la otra, mientras el rugido del tornado se acercaba como un tren desbocado. Las paredes temblaban, el polvo caía del techo y, en algún lugar arriba, los vidrios se hacían añicos como si fueran hielo frágil. Me acurruqué contra la pared de concreto, con el corazón latiendo al compás de la furia del viento. Todo lo que formaba mi vida, los álbumes de fotos, los muebles, el angelito de cerámica que me regaló mi abuela estaba siendo arrancado pedazo a pedazo. En medio del caos, un zumbido agudo de mi celular me hizo saltar. Por un segundo pensé que era una alerta de emergencia. Algo que me dijera cuánto más duraría este infierno, pero no lo era. La pantalla brilló con una sola línea de Ignacio Salazar. Mi jefe durante casi una década, estás despedida. No necesitamos empleados débiles. Las palabras dolieron más que el aullido del tornado. Parpadeé, pensando que el estrés y el miedo habían revuelto las letras. Pero cuando deslicé la pantalla, la verdad golpeó más fuerte que cualquier escombro volador. Adjunto estaba un correo reenviado por error. En él, Ignacio presumía ante el director financiero. Por fin me deshice de ella. Ahora el plan de desfalco no tendrá obstáculos. Lo leí 2 veces, luego una tercera, sintiendo cómo la sangre se me iba del rostro. Afuera, el tornado destrozaba mi mundo. Adentro, la traición me vaciaba. Mi casa podría colapsar, pero la base de mi lealtad ya se había derrumbado. La linterna parpadeó, el rugido del tornado comenzó a desvanecerse y el silencio se coló de nuevo en el sótano. Quedé rodeada de polvo y escombros, sosteniendo un celular que acababa de reescribir el rumbo de mi vida, y mientras subía los escalones hacia las ruinas de mi hogar, supe que la tormenta afuera había terminado, pero una nueva acababa de empezar dentro de mí. A la mañana siguiente, el sol salió sobre un paisaje que parecía de otro planeta. Mi calle se había convertido en un cementerio de vigas rotas, autos volcados y tejados arrancados como si fueran latas abiertas. Donde antes estaba mi casa, solo quedaba un esqueleto vacío y un patio lleno de pedazos de mi vida. Caminé con cuidado entre los escombros. El crujir del vidrio bajo mis zapatos sonaba como un recordatorio cruel. Encontré la foto de la boda de mis padres, con el marco doblado y el cristal roto sobre sus rostros sonrientes. Una colcha que mi abuela había cosido estaba enredada con el aislamiento, empapada por la lluvia. Cada objeto que levantaba pesaba años de recuerdos reducidos a fragmentos esparcidos en la tierra. Pero más pesado que todo era el mensaje que aún ardía en mi mente. Las palabras de Ignacio se habían grabado en mí débil, despedida, desechable. Pensé en los años que le había dado, tomando vuelos nocturnos cuando estaba tan agotada que apenas podía mantenerme en pie, perdiéndome las cenas de cumpleaños de Javier, cancelando viajes de Navidad porque un cliente exigía una llamada de última hora. Recordé las noches en salas de juntas estériles hasta la medianoche, defendiendo cuentas contra competidores que acechaban como tiburones. Mis sacrificios habían mantenido a Salazar y asociados a flote más veces de las que Ignacio jamás admitiría. Javier me rodeó los hombros con su brazo mientras estaba entre las ruinas, en silencio. No habló de inmediato. Y esa calma fue más reconfortante que cualquier palabra. Cuando finalmente lo hizo, su voz era firme. Tal vez esto sea el comienzo de algo diferente. Araceli, perder la casa y el trabajo podría significar que ahora eres libre para reconstruir a tu manera. Quise creerle, pero lo único que sentía era el filo cortante de la traición. La lealtad había sido mi brújula, guiando cada decisión que tomé, y Ignacio la había convertido en un arma contra mí. Ahí, parada entre los restos, me di cuenta de que el tornado no solo había destruido madera y ladrillos,
Había arrancado la ilusión de que la devoción garantizaba seguridad. Mientras dejaba caer la colcha rota de mis manos, un pensamiento se asentó en mí si la lealtad no significaba nada para Ignacio. Entonces, no tenía ninguna razón para seguir jugando según sus reglas. El departamento rentado olía ligeramente a pintura fresca y polvo, un lugar demasiado nuevo para sentirse como hogar, y demasiado temporal para ofrecer consuelo. Coloqué mi laptop en la mesa pequeña de la cocina, decidida a contactar a los clientes que había cuidado durante años. Me conocían como alguien confiable, constante, la que contestaba el teléfono a medianoche si había una crisis. Seguro, pensé, me ofrecerían al menos una palabra de apoyo después de todo lo que había pasado. La primera llamada fue al buzón de voz. La segunda conectó, pero el tono al otro lado era seco, formal, como si yo fuera una desconocida. Intenté explicar, pero el cliente me cortó, diciendo que le habían dicho que yo estaba bajo investigación. Sentí un nudo en el estómago. Para la tercera llamada, la verdad era imposible de ignorar. Un cliente de muchos años, uno que antes confiaba en mí para cada plan de expansión. Sonaba inquieto. Me preguntó en voz baja si era cierto que me habían atrapado manipulando facturas para mi propio beneficio. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Me había colgado. Me quedé helada, con el silencio del departamento oprimiéndome los oídos. Ignacio no solo me había despedido, había envenenado el terreno que yo había cultivado durante una década. La idea de que él, con esa arrogancia suya, estuviera esparciendo mentiras a las personas cuya confianza yo había luchado por ganar, me encendió una furia que quemaba más que la rabia. Mi nombre, mi credibilidad, mi futuro él lo estaba arrancando todo con susurros. Javier me encontró en la mesa, con las manos apretadas y los ojos ardiendo. Escuchó mientras le contaba lo que habían dicho. Cada palabra sabía a ceniza en mi boca. Cuando terminé, se apoyó en la encimera y habló con una certeza tranquila. Si quieres limpiar tu nombre, necesitas pruebas. Los rumores solo pegan hasta que alguien muestra la verdad. Sus palabras atravesaron la niebla de mi enojo, dándome el contorno más tenue de un camino hacia adelante. Y mientras miraba la pantalla apagada del celular, supe que necesitaría más que rabia, necesitaría evidencia. El letrero de neón del diner zumbaba débilmente sobre las ventanas, proyectando un brillo rosa cansado en las cabinas vacías. Era casi medianoche, y los únicos sonidos eran el tintineo de los platos detrás del mostrador y el arrastre ocasional del cocinero nocturno. Me deslicé en una cabina al fondo, con el abrigo aún húmedo por la llovizna. Unos minutos después, apareció Paloma Rivas, con la capucha baja y los ojos moviéndose como si esperara que alguien la siguiera. Se sentó frente a mí sin decir palabra, con las manos apretando una taza de café que aún no había pedido. Finalmente, susurró: «No tengo mucho tiempo. Si alguien de Salazar se entera de que estoy aquí». Su voz se desvaneció, pero el temblor en ella me dijo suficiente. De su bolso sacó un sobre gastado y lo deslizó por la mesa. Mi mano dudó sobre él, como si tocara un cable con corriente. Cuando lo abrí, se me cortó el aliento. Copias de facturas falsificadas, reportes de gastos manipulados y estados retroactivos, todos firmados bajo la supervisión de Ignacio. «Lleva meses ocultando deudas», dijo Paloma, su voz ahora más firme al liberarse del peso de la evidencia. «Pero eso no es lo peor. Usó tu despido como cortina de humo. Mientras la Junta estaba distraída con los chismes sobre ti, enterró la mitad de estos documentos. No te despidieron por débil, Araceli. Eras la única que lo habría notado». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier rumor. No me habían descartado por desprecio. Me habían eliminado porque era un obstáculo en su camino. La traición dolió aún más al saber que mi caída fue planeada para proteger su fraude. Doblé los papeles de nuevo en el sobre, con las manos temblando no de miedo, sino de claridad. Durante semanas me había sentido impotente, definida por el tornado y las mentiras de Ignacio. Ahora
En esa cabina tenue, me di cuenta de que tenía algo más fuerte que la rabia. Tenía pruebas. Mientras Paloma se escabullía en la noche lluviosa, apreté el sobre contra mi pecho, sabiendo que mi lucha contra Ignacio apenas comenzaba. La oficina de Valeria Mondragón daba al río, con ventanas altas e impecables, el tipo de lugar que exudaba precisión. Me recibió con un apretón de manos firme, sus ojos agudos detrás de unos lentes sin marco. Coloqué el sobre de Paloma en su escritorio, y ella estudió los papeles con la calma de alguien acostumbrado a manejar fuego. «Estos son documentos peligrosos», dijo finalmente, golpeando las falsificaciones con una uña esmaltada. «Muestran fraude, pero también te convierten en un blanco. Si Ignacio sospecha que los tienes, irá contra ti con todo». Lo había esperado. Lo que no esperaba era su solicitud de todos mis antiguos contratos con clientes. Los extendió sobre su escritorio, hojeándolos con movimientos rápidos y expertos. Su ceño se frunció, luego se alzó, como si hubiera encontrado algo brillante entre el polvo. «Aquí», dijo, girando los papeles hacia mí, una sección resaltada en negritas cláusula de persona clave. Me incliné más cerca, leyendo el texto. Si la estratega nombrada yo era removida de la cuenta, el cliente podía terminar el contrato sin penalización. Valeria se recostó, cruzando las manos. «Tú eras el ancla, Araceli, no Salazar y asociados. Si tú no estás, los clientes tienen todo el derecho de irse». La revelación golpeó como un rayo. Todo este tiempo me había sentido despojada de poder, una desechada sin nada. Pero esta cláusula lo cambiaba todo. La lealtad que había construido, la confianza que había ganado, estaba escrita en los contratos, legal e innegable. «Esto vale millones», continuó Valeria. «Es una palanca. Con estas cláusulas puedes mover a los clientes lejos de Salazar legalmente. Pero ve con cuidado. Un paso en falso y Ignacio te demandará hasta el suelo. Necesitarás estrategia. No solo furia». Apoyé las palmas en su escritorio, estabilizándome. El tornado se había llevado mi casa, e Ignacio había intentado llevarse mi nombre, pero sentada allí, con el descubrimiento de Valeria brillando como un arma oculta, sentí que el terreno cambiaba. Por primera vez, no era yo la que estaba en riesgo, era yo la que sostenía el cuchillo por el mango. La oficina de Esteban Quiroga en el centro de Ciudad de México parecía más una galería privada que un lugar de trabajo. Paredes blancas, arte abstracto y no un solo objeto fuera de lugar. Estaba de pie junto a la ventana cuando entré, alto, compuesto, con las luces de la ciudad reflejándose en el cristal detrás de él. «Leí tu mensaje», dijo sin volverse, «pero dime por qué debería perder el tiempo con una mujer que perdió su trabajo, su casa y... si los rumores son ciertos, su reputación». Las palabras dolieron, aunque me había preparado para ellas. Tomé asiento frente a su escritorio, estabilizando mi voz, porque esos rumores los sembró un hombre que está a punto de llevar su empresa a la ruina. Finalmente se giró. Su expresión indescifrable. «Es una acusación fuerte, pero lo fuerte no basta en este negocio. Muéstrame por qué debería creerte». Deslicé el sobre por el escritorio pulido, el mismo que Paloma me había dado en el diner, con los bordes suavizados por tanto manejarlo. Esteban hojeó el contenido en silencio, sus ojos entrecerrándose al llegar a las facturas falsificadas y las firmas falsificadas. Cuando levantó la vista, una leve sonrisa tocó su boca. Entonces, Salazar y asociados se está pudriendo desde adentro. Golpeó los papeles una vez, y tú eras el obstáculo inconveniente que necesitaba eliminar. Asentí, un pulso de calor recorriéndome. Conozco a los clientes, Esteban. Su confianza no está en Salazar, está en mí, con las cláusulas de persona clave. Pueden irse, pero necesito respaldo para construir algo a lo que puedan irse. Cerró la carpeta con cuidado, como si sellara un pacto. Te financiaré, pero entiende esto, mi dinero sigue resultados. Tráeme al menos 3 cuentas importantes.
y el resto caerá por su peso. Falla, y te hundirás con él. Me incliné hacia adelante, el fuego dentro de mí ardiendo más firme que en semanas. Entonces las traeré. Cada cliente que sabe que mi palabra vale más que el imperio de mentiras de Ignacio. Esteban extendió su mano, precisa y deliberada. La tomé, sellando no solo un trato, sino una promesa. La lucha había comenzado, y yo tenía la intención de ganar. La sala de juntas de Salazar y asociados era tan fría y estéril como la recordaba, con una pared de vidrio enmarcando el horizonte de Ciudad de México. Ignacio estaba al frente de la mesa, su voz firme, su presentación pulida. Gráficas y diagramas brillaban en la pantalla, cada uno una ilusión cuidadosamente creada de estabilidad. Los directores asentían con incomodidad, sus plumas golpeando los cuadernos, su duda oculta tras un profesionalismo forzado. Entonces las puertas se abrieron, y entré con Esteban Quiroga a mi lado y Valeria Mondragón justo detrás. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Ignacio se congeló a media frase, su mano apretando el control remoto. ¿Qué es esto?, exigió, su voz resonando en el vidrio. Esteban colocó una carpeta de cuero en la mesa con precisión silenciosa. Valeria deslizó documentos hacia cada director, su tono cortante y confiado. Una contraoferta. Compra inmediata de los activos de Salazar y asociados a un precio que refleja sus realidades actuales. Ignacio soltó una risa. Demasiado alta, demasiado frágil. No pueden estar hablando en serio. Esta mujer fue despedida en desgracia. No es nada. Lo miré a los ojos y dejé que el silencio lo rompiera. Luego hablé. Tus clientes no están de acuerdo, ni tus números. Un director se movió incómodo. Otro se inclinó, escaneando las páginas. La oferta de Esteban era audaz. Una cifra de liquidación, pero respaldada por capital y estabilidad que Salazar ya no tenía. Por un momento, la sala vaciló, e Ignacio lo sintió. Golpeó la mesa con la palma. No pueden confiar en ella, es una ladrona. Ese fue el momento. Saqué una sola hoja de mi carpeta y la deslicé por la madera pulida. El contrato enviado por fax, firmado de su puño y letra, autorizando un trato que no existía. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta que destruyó mi casa. Uno por uno, los directores se volvieron contra él. Ira, traición, incredulidad. Las preguntas estallaron, los votos cambiaron, y luego, con una serie de firmas, la empresa que yo había construido desde cero y de la que me habían echado se deslizó de sus manos a las mías. El imperio de Ignacio se derrumbó en una sola tarde, y vi cómo la realización oscurecía su rostro como una nube de tormenta a punto de romperse. Por un largo segundo, Ignacio solo miró las firmas en los documentos, con el rostro desprovisto de color. Luego el silencio se rompió. Su silla chirrió hacia atrás mientras se ponía de pie, apuntándome con un dedo tembloroso. ¿Crees que esto te hace poderosa?, escupió. No eres más que una parásita, desleal, histérica, incapaz de liderar a nadie. Su voz subió hasta reverberar en las paredes de vidrio. Me quedé sentada, con las manos cruzadas, mientras sus palabras se derramaban sobre la mesa como ácido. Los directores se movieron incómodos, algunos evitando su mirada, otros entrecerrando los ojos con un disgusto silencioso. Cuando su diatriba no logró quebrarme, se inclinó hacia adelante, golpeando ambos puños contra la madera pulida. «Está acabada», gritó, con las venas hinchadas en las sienes. «¿Me oyen?». Acabada la sala quedó en silencio. Nadie lo secundó, nadie siquiera asintió. Por primera vez, la voz de Ignacio no tenía autoridad, solo desesperación. Entonces se lanzó sobre la mesa, esparciendo plumas y papeles. Dos directores retrocedieron alarmados, antes de que pudiera acercarse más. Las puertas pesadas se abrieron y entró la seguridad, convocada silenciosamente por Valeria minutos antes. «Señor Salazar»,
dijo uno de ellos con firmeza. Es hora de que se vaya. Se zafó, forcejeando como hombre que se ahoga, sus gritos resonando mientras lo sujetaban. Los arruinará a todos. Se arrepentirán de esto. Su corbata colgaba suelta, su cabello húmedo de sudor. Pero nadie se movió para defenderlo. No quedó un solo aliado en la sala. Las puertas se cerraron tras él, silenciando lo último de su furia en la calma que siguió. Los directores me miraron diferente, no con sospecha, sino con reconocimiento. Por primera vez, sentí que el terreno se asentaba completamente bajo mis pies. El miedo que me había perseguido desde el tornado, desde ese mensaje, se había ido. Había sobrevivido a la tormenta, y ahora había sobrevivido al colapso de Ignacio. Lo que quedaba era una nueva certeza: él no se rendiría fácilmente, y los escombros que dejó atrás no permanecerían enterrados. La sala de juntas se había vaciado horas atrás, dejando solo el zumbido tenue de la ciudad afuera y el peso de las firmas que habían reescrito mi futuro. Estaba recogiendo los últimos papeles cuando la puerta crujió al abrirse. Ignacio entró sigilosamente, con la corbata deshecha, los ojos inyectados de sangre, su postura despojada de la confianza que alguna vez llevó como armadura. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella, respirando con dificultad. ¿Crees que esto es la victoria? Su voz estaba ronca, cruda. Me humillaste frente a mi junta. Arrastraste mi nombre por el lodo. Traicionaste todo lo que construí. No me moví. No subí a su nivel. Solo puse mi carpeta en la mesa y lo miré. Me despediste mientras un tornado destruía mi casa. Me llamaste débil, pero esa tormenta arrancó paredes, no a mí. Tú mismo te destruiste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más afiladas que cualquier estallido. Su boca se abrió, luego se cerró, su garganta buscando una réplica que nunca llegó. Por primera vez, Ignacio Salazar no tenía respuesta. Se acercó tambaleante, buscando en mi rostro alguna señal de duda, alguna grieta donde presionar, pero no había nada más que pudiera tomar. El imperio que había controlado se había ido, su reputación destrozada, su control sobre el poder roto por su propia arrogancia. Bajó la mirada al suelo, con las manos temblando a los lados. Se arrepentirán de ponerse de tu lado, murmuró, aunque ni él parecía convencido por sus palabras. Luego, sin otra mirada, se deslizó fuera de la sala como una sombra huyendo de la luz. Exhalé lentamente, la tensión abandonando mis hombros en una ola. La lucha que me había consumido desde la tormenta había terminado, y yo había mantenido mi posición. Ahora, por primera vez en meses, la pregunta no era sobre supervivencia, sino sobre qué construiría con el poder que él había desperdiciado. 6 meses después, las oficinas de nuestra firma renovada daban al río de Ciudad de México, con paredes de vidrio reflejando un horizonte que ahora parecía menos intimidante y más lleno de posibilidades. La planta de conferencias vibraba con el ritmo constante del trabajo, equipos colaborando, teléfonos sonando con nuevos contratos, risas resonando en rincones donde antes reinaba el silencio. Mi hogar también había sido reconstruido, no idéntico a lo que perdí, pero más fuerte, anclado con vigas de acero y ventanas reforzadas para resistir futuras tormentas, tanto en la casa a la que regresaba por las noches como en la empresa que guiaba de día. El aire traía el mismo mensaje: la supervivencia ya no era la meta. El crecimiento lo era. La primera política que implementé como directora fue una que Ignacio habría despreciado. Un fondo de ayuda para desastres, escrito en el presupuesto como innegociable. Ningún empleado afectado por una tragedia sería abandonado. No bajo mi liderazgo. La Junta lo aprobó por unanimidad. Los aplausos que siguieron fueron discretos pero sinceros, del tipo que señala respeto en lugar de obligación. Los clientes regresaron en oleadas, muchos citando la misma razón: confianza. Querían continuidad, honestidad y un liderazgo que no se desmoronara por la codicia.
Los empleados que antes vivían bajo miedo comenzaron a florecer. Sus ideas fluyendo libremente. Su lealtad visible no en sonrisas forzadas, sino en un compromiso genuino. Mientras tanto, los titulares de la industria contaban una historia diferente sobre Ignacio Salazar, vetado, investigado por fraude, abandonado por sus aliados. Su nombre aparecía menos como competidor y más como una advertencia. Cada artículo era un recordatorio de cuán rápido la arrogancia corroe lo que toca. Sentada en mi nuevo escritorio una noche, pensé en aquella noche en el sótano. El rugido del tornado, el brillo de ese mensaje. La tormenta había arrancado mis paredes, pero no me había destruido. Lo que hizo fue despojarme de ilusiones, dejando solo lo que valía la pena reconstruir. Había buscado justicia y la había encontrado. Pero más que eso, había encontrado claridad, la integridad y la lealtad. Cuando se devuelven de igual manera, pueden resistir cualquier cosa, incluso la traición, incluso las tormentas. El tornado destruyó mi casa, pero Ignacio se destruyó a sí mismo. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran.